Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida al servicio dominical de la Iglesia Cristiana Camacho. Hoy domingo 20 de junio celebramos el Día del Padre, una fecha muy especial para, para la familia. Y esperando que el Señor nos pueda hablar también y meditar en lo que nuestro Padre nos quiere decir, que nos pueda confrontar, que pueda ser un nuevo día y que nuestro entendimiento acerca de Él vaya en ascenso. Todos tenemos un padre o hemos tenido un padre. Algunos somos padres, pero esta mañana no me voy a dirigir únicamente a los que somos padres, ni a nuestros padres. Hoy el Señor quiere hablarnos a todos, adultos, jóvenes, niños. A todos nos quiere decir que tenemos al mejor Padre, a nuestro Señor Jesucristo, nuestro buen Padre. A Él quiero honrar este día. Un Padre que no ha hecho acepción de personas con nosotros, que no le importó nuestro trasfondo, sino que por el contrario, en cuanto nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, Él nos recibió como sus hijos. Y quiero que me acompañen al Evangelio de San Juan, al capítulo 1, versículo 12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La Biblia nos dice que al recibirle y creer en Él, nos convertimos ya en hijos de Dios. Un honor realmente. En la palabra hemos visto y conocemos muchas historias de hijos con sus padres. Tenemos a Abraham, padre de Isaac, Isaac con Esaú y Jacob, David con Absalón y Salomón, Jairo y su hija, etc. Pero hay una parábola muy hermosa y especial que muchos conocemos, y esta habla de un padre y sus dos hijos. Si ya muchos quizás se habrán dado cuenta de qué parábola hablo, y esta es la del hijo pródigo. El Señor nos muestra este ejemplo porque realmente refleja la rebeldía del ser humano. Así como los padres naturales tenemos hijos rebeldes, Dios también tiene hijos rebeldes. Algunos somos caprichosos, inconformes, rebeldes, como ya dije, queremos hacer nuestra voluntad, etc. Pero algo que nos quiere decir el Señor esta mañana es que si este comportamiento, estos caprichos, rebeldías, se mantienen en el tiempo y crecen, inevitablemente se va a traducir en un alejamiento con nuestro Padre Celestial, como le pasó a este hijo pródigo. Dice la palabra en Lucas 15, vamos a Lucas 15, versículo del 11 al 13. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Puede sonar redundante, pero estos 2 hijos tenían un padre, algo que en estos días ha cambiado mucho. La ausencia paterna es más que evidente en las familias. Yo tengo familia cercana donde no hay un padre presente, y sé que ustedes también. Hoy en día la cantidad de hogares sin padre
en el mundo en general es alarmante y actualmente es una figura que ha venido a menos, que la gran mayoría la quiere traer abajo. Para poder desarrollar esta palabra, esta prédica, quería contarles una parte de mi testimonio y cómo pude identificarme con el accionar de este hijo menor. Cuando yo tenía 17 años, aún no conocía al Señor, decidí dejar la casa de mis padres, pensando que era lo mejor para mí en ese momento. Se me había presentado la oportunidad de irme fuera del país para vivir y no dudé en aprovecharla. Me identifico con el hijo pródigo. ¿Saben por qué? Porque aunque no pedí un adelanto de herencia como lo hizo este hijo, me fui llevando mis talentos, mi ímpetu, mis habilidades, todas las cosas con las que yo tenía acostumbrado, con las cuales yo me había acostumbrado a enfrentar la vida y los problemas de la vida. Dije, en ese momento, tengo todo a mi favor. La juventud, la oportunidad, las fuerzas. Tengo todas las condiciones necesarias para salir adelante y hacerlo por mi propia cuenta. ¿Y saben qué? En ese momento yo no tenía una buena relación con mi papá. Al punto que cuando me fui de viaje, yo no me despedí de él, no nos hablábamos. Así que lo hice en una completa rebeldía. Y así hizo el hijo pródigo. Se fue con todos sus recursos. Si vamos al versículo 13 y 14, dice, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Este hijo solo tomaba malas decisiones, como muchos de nosotros cuando queremos hacer nuestra voluntad y no tomamos en cuenta el consejo de nuestros padres, cuando menospreciamos cualquier advertencia. Se fue a un lugar lejos de su padre y ahí vivió desenfrenadamente, dice la palabra, ¿no? No le rendía cuentas a nadie y desperdició todo lo que su padre le había dado. ¿Se imaginan? Lo perdió. Desperdició todos sus bienes. Por primera vez en su vida, este hijo empezó a experimentar escasez. Y Dios permite diversas situaciones en nuestra vida y en lo que nos rodea con el fin de que nosotros podamos voltear nuestro rostro al Señor y entendamos que lejos de Él siempre va a haber escasez. En mi caso, conseguí mi independencia, les cuento, además de muchos logros. Sin embargo, esto trajo consigo un vacío espiritual, porque en el aspecto natural nada me faltaba. Había cumplido con varios objetivos que me habían costado mucho esfuerzo y de lo cual me enorgullecía. Pero dentro de mí había una escasez que no podía ser llenada con nada. Mi autoconfianza me había llevado a agotar todos mis recursos en esos momentos. Mis amigos, mi trabajo, mis cosas materiales. Ya estaba todo agotado y no podía ser saciado. Quería disfrutar, pero ya nada me saciaba. El hijo pródigo comenzó a darse cuenta de la diferencia tan abismal de vivir en la casa de su padre y lejos de ella. Dice la palabra que él terminó en una situación tan deplorable, después de haber vivido como él le parecía, despilfarrando todo su dinero, acabó literalmente comiendo con los cerdos.
Esta situación lo hizo reflexionar y este hijo finalmente recapacitó, entró en razón, se dio cuenta de las consecuencias de su decisión, de esa mala decisión. Podemos verlo en los versículos 15 al 17, dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y dice, y volviendo en sí, así como muchos de nosotros en algún momento hemos vuelto en sí para poder acercarnos a nuestro Padre, a ese buen Padre. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Pero les pregunto, hermanos, ¿qué le hizo entrar en razón a este hijo? ¿Qué fue lo que finalmente lo despertó? ¿Cuándo fue que él volvió en sí? Cuando recordó todas las abundantes provisiones en la casa de su padre. Este hijo rebelde volvió en sí y extrañó la abundancia, la protección, el cuidado de su padre. Él dice: aquí perezco de hambre, pero en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Entonces decidió regresar. En mi caso, lo que me hizo volver en sí no fue la escasez material, sino la escasez espiritual. Esa escasez espiritual tan grande en la que me encontraba y que nada podía satisfacerme. En mis cortos 18 años, yo consideraba que ya había logrado lo que me había propuesto según mis posibilidades, que era mantenerme sin la ayuda de mis padres. Pero ¿saben qué, hermanos? Reconocía que no me sentía satisfecho, no era suficiente, y yo quería averiguar si Dios podría saciar mi escasez espiritual. En este punto me sentí identificado con el hijo pródigo, porque ambos reconocimos que necesitábamos regresar donde nuestro buen Padre, y ambos decidimos volver. Por parte del hijo pródigo, no hay una palabra en esta parábola que indique que el pródigo regresó debido al amor de su padre. En verdad estaba arrepentido, cayó sobre sus rodillas llorando, dijo: Padre, lo siento, he pecado contra ti y contra Dios, ni siquiera soy digno de entrar en tu casa. Pero él nunca dijo: Padre, regresé porque te amo. En mi caso, yo no conocía a Dios, por consiguiente, no sabía que Él me amaba con ese amor perfecto de un buen padre. Ciertamente, aquí se revela que el amor de Dios hacia nosotros es sin ataduras. No depende de nuestro amor por Él, sino por su propia naturaleza. La verdad es que Él nos amó incluso cuando vivíamos alejados de Él en nuestros corazones, aún siendo pecadores. Él no me reprochó por las veces que no lo tomé en cuenta, que me burlé de Él. Él no me pidió cuentas por qué desperdicié el tiempo alejado de Él, por qué lo deseché. Eso es amor incondicional. Ese es el amor del buen padre. Cuando el hijo pródigo regresó, su padre no sacó una lista y empezó a reclamarle al hijo: ¿dónde has estado? ¿Cómo has despilfarrado el dinero que te di? ¿Cuánto dinero hay en tu bolsa hoy?
quiero explicaciones. No, eso no hizo el padre. En cambio, cayó sobre el cuello de su hijo y lo besó, dice la palabra. Dijo a los sirvientes: maten el ternero engordado, pónganle la túnica nueva, un anillo en su dedo, zapatos nuevos. Tengamos una celebración. Vamos a regocijarnos y alegrarnos por ese hijo que estaba muerto y ha revivido, que estaba perdido y hoy ha sido hallado. Finalmente, esta parte de mi testimonio termina un tiempo después, unos años después, con mi regreso a la casa de mi padre natural. Y el milagro que hizo el Señor, este milagro fue luego que yo decidí ir a mi Padre que está en los cielos, primero, Él hizo también que yo pueda regresar, que yo pueda volver a mi Padre natural después. Todo en el Señor tiene consecuencias. Si somos obedientes a Él, si tomamos en cuenta su consejo, vamos a ver el fruto. Un fruto grato. No fue hasta que yo me acerqué a mi Padre Celestial, a mi buen Padre, que pude acercarme a mi Padre natural. Si no, no hubiera habido forma. En mi mente ya estaba programado, ya estaba trazada mi vida. Yo ya había decidido qué iba a ser de mí. En mis planes no estaba regresar a la casa de mi padre, a la casa de mi papá natural. Pero el Señor cambió la historia por completo. Desbarató mis planes. Desbarató esos planes de hombre para darme sus planes, sus ojos, su visión, que finalmente pudo redundar en bendición para mi vida, para mi familia, para mi hijo, para mi esposa. Hoy en día yo puedo ver a mi padre cara a cara, darle un beso. El Señor quiere cambiar la forma en la que estamos llevando nuestra vida. No esperemos estar como ese hijo pródigo, comiendo con los cerdos y esperar lo último de lo último para volver en sí. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Estamos desperdiciando nuestros recursos, nuestro tiempo en cosas vanas. Porque va a llegar el tiempo donde vamos a recordar al que nos habló de Dios. Vamos a recordar ese mensaje que recibimos de parte de Dios. No esperemos que sea demasiado tarde. Hoy en día yo tengo ciertas diferencias con mi padre natural, como todo padre con su hijo, pero puedo decir que tenemos una buena relación y lo honro. Pero eso lo aprendí porque mi Padre, mi Dios, me lo ha enseñado. Si hoy en día yo no estaría en los caminos del Señor, estoy completamente seguro que la relación con mi papá no se hubiera podido restaurar. Y la figura paterna en mi vida solo hubiera estado hasta esos 17 años que yo decidí dejarlo. No hubiera habido ningún tipo de relación. Hermanos, si los buscamos al Señor, si realmente nos decidimos por Él, el Señor tornará nuestros corazones hacia Él, nos hará volver en sí, como lo hizo con el hijo pródigo.
para reconocer que no podemos vivir lejos de su presencia. Es en vano. Dice en Malaquías, capítulo 4, versículo 6, dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, hermanos. Pero esto está condicionado a solo si andamos en sus caminos. Quise hacer este paralelo entre lo que viví en algún momento de mi vida y la parábola del hijo pródigo, porque todo ser humano tiene algo de este hijo, algo de esa inconformidad, de ese menosprecio, de esa rebeldía, de esa autosuficiencia, de ese orgullo, de querer demostrar a los demás que sí podemos. Cosas que yo hice evidentes al tomar la decisión de dejar a mis padres. Podemos enumerar muchísimas cosas negativas que tenía el hijo pródigo. Pero ¿saben lo bueno que tuvo? Y que finalmente le permitió disfrutar de todos los bienes de su padre. Fue humildad. Humildad que todos necesitamos. Porque no muchos mostramos la humildad en todo momento. Humildad en aceptar, este hijo pródigo tuvo esa humildad, en aceptar que en sus fuerzas ya no se podía alimentar. Probablemente iba a morir de hambre. Hoy en día muchos de nosotros andamos frustrados porque queremos vivir una vida haciendo las cosas en nuestras fuerzas y olvidamos que tenemos un Padre que está esperando por nosotros. Ese buen Padre quiere ser ese bálsamo en nuestras vidas, ese descanso. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que esté en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Estamos llevando cargas innecesarias cuando podemos descansar en nuestro Señor. Él quiere lo mejor para nosotros. Así como nosotros procuramos lo mejor para nuestros hijos, Él procura lo mejor para nosotros. Aún siendo muchas veces malos padres. ¿Cuántas veces al día cometemos errores como padres? Pidámosle. La palabra dice, pedid y se os dará. Como ese hijo pródigo. Dijo, hazme como uno de tus jornaleros, aunque sea. Humillémonos delante de Él. Eso necesitamos para acercarnos a nuestro buen Padre. Humildad del hijo pródigo y vamos a recibir la misericordia de Dios, esa misericordia de ese buen Padre al cual acudió el hijo pródigo. Humildad y misericordia es lo que resume la parábola. Y Dios dice que a un corazón contrito y humillado, Él no rechazará. Esa humildad es fundamental en la vida de un creyente. ¿Para qué? Para poder aceptar nuestros errores, para aceptar que no somos perfectos, que tenemos miles de defectos, de errores, y que esa humildad nos va a poder hacer aceptar la corrección, porque necesitamos ser corregidos. Para los que tenemos hijos, nosotros estamos para corregirlos. Por más dura que resulte la disciplina, porque es la única forma que vamos a librar sus vidas de desviarse del camino de Dios. Podemos ver en la palabra el ejemplo del padre de Sansón.
Un padre que condescendió con las exigencias de su hijo. El nombre de este padre es Manoa. Su hijo fue un milagro de Dios, porque su esposa era estéril y el Señor lo separó desde el vientre de su madre, porque Sansón tenía un llamado especial. E incluso habían recibido instrucciones específicas de parte del Señor de cómo debían criarlo. Pero ¿qué pasó? Cedieron ante la presión de su hijo, que se había fijado en ese momento en una filistea. Manoa no le puso ninguna traba a Sansón, no le recordó el llamado de santidad que él tenía. Y poco a poco fue descendiendo y olvidándose del pacto que tenía con Dios. Y ¿saben qué? Terminó siendo cómplice de la desgracia de su hijo. Hermanos, debemos hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas, aun a pesar de ir en contra de nuestros propios hijos, porque les pongo el ejemplo, a veces mi hijo quiere hacer cosas a su corta edad que yo considero que no están bien, y en ese momento entro a, como me pongo en una situación difícil, porque es o mi cariño o la corrección, mi cariño, mi amor por él o la disciplina. Y debe primar la disciplina, porque a la larga va a ser buena para él. ¿Y saben qué? Es un deber de nosotros los padres instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Y Él promete que aún de viejos no se apartarán de Él. Esa es una promesa para los padres creyentes, para los padres cristianos. Esta mañana el Señor está diciendo que no importa la situación que hayas estado envuelto, el pecado más grande, una gran desobediencia, lo infiel que hayas podido ser con el Señor, Él está dispuesto a recibirte como ese padre al hijo pródigo. Solo necesita, hermanos, que reaccionemos, que volvamos en sí y nos demos cuenta que con Él podemos disfrutar un gran banquete. Que seamos humildes en aceptar la necesidad diaria de Él en nuestras vidas. Y Él tendrá misericordia de nosotros. Dice en Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oportuno socorro. Hoy es el momento oportuno para que nuestro Padre nos pueda rescatar, para que nuestro Padre nos pueda alimentar, para que nuestro Padre pueda saciar nuestra hambre. Porque hemos intentado saciarla de muchas maneras, de muchas formas, y no hemos podido. Y hoy estamos como ese hijo pródigo, porque todos los creyentes tenemos algo del hijo pródigo. El Señor quiere que vayamos a la casa del buen Padre todos los días. Necesitamos ir a ese lugar de descanso, de paz, para que podamos habitar por siempre. El Señor quiere que descansemos en Él, en sus brazos, como ese hijo pródigo, que nos acostemos en su cuello y sentir su amor. Tú que me estás escuchando, que me estás viendo, si nunca has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día. Si sientes que nunca fue sincera esa entrega, hoy es el día. Hoy puedes acercarte a tu Padre en este día del Padre, en este día que estamos honrando a nuestro Señor Jesucristo. Venimos de diferentes trasfondos, realidades, pero el Señor nos está diciendo, sea cual sea tu realidad, sea cual sea la situación por la cual hayas pasado,
sin padre, con un padre ausente, con un padre con el cual ya no tienes relación, con problemas, tengas la edad que tengas. Dios quiere ser tu Padre eterno. Dios quiere ser esa prioridad en tu vida, para que todo lo demás se ordene. Esta mañana nosotros tenemos la oportunidad de tener al mejor papá de todos. Un Padre que nunca nos va a fallar y que hará absolutamente todo en nuestra vida para que sea de bendición nuestro caminar, para que sea de bendición no solo para nosotros, sino para los que nos rodean. Como lo hizo en mi vida, con mi padre, con mi papá. Y cuántas cosas Él seguirá haciendo en mi vida, cuántas cosas Él seguirá haciendo, seguirá ordenando. Si yo sigo su dirección, si yo confío en Él. Y si hoy tú estás en el grupo de los que conoció a Dios y te alejaste, probaste y te fuiste, tú sabes que en esta vida nada se compara a vivir una vida con Dios. Dios te está diciendo, regresa a la casa del buen Padre. ¿Quieres que tu vida se ordene? Busca a Dios. Él pondrá orden en tu vida. Tú quieres gozo, quieres saciarte. Él puede ser esa agua para que no tengas sed jamás. Tal vez la misma palabra que te habló en un momento, hoy en día está tocando tu corazón. No la dejes pasar, no la menosprecies, no la deseches. El Señor está tocando nuevamente tu corazón, diciendo que necesitas reconciliarte con tu Padre, con Jesucristo. Y quizás estás en el grupo de los que están caminando con el Señor, de esos creyentes que están teniendo un caminar en ascenso. Bueno, le damos gloria a Dios por eso. Pero el Señor también te dice, hermano, que valoremos cada cosa que viene de Él. Que nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, no piense que es por nosotros. Todo viene de su mano. Que todos los días podamos escudriñar nuestro camino a la luz de su palabra, orando, y que Él nos haga ver diariamente cómo estamos. Necesitamos ir diariamente a la casa de nuestro buen Padre. Entonces, todos, sin excepción, necesitamos ir a los brazos de Dios, a los brazos de nuestro Señor, que nos recibe como hijos, sin importar nuestra condición, sin importar nada. Somos amados por Él, tal cual somos. Dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, en la parte A, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No sé en qué grupo te ubicas tú esta mañana, pero hoy todos podemos hacer un pacto con Dios. No perdamos más nuestro tiempo, más nuestras fuerzas. No malgastemos más nuestros recursos, como el hijo pródigo. Él quiere poner un anillo en nuestro dedo, en símbolo de pertenencia, para que no nos olvidemos de ese pacto con nuestro Dios. Y hagamos ese pacto simbólico con Dios esta mañana. Les digo, hermanos, la vida sin un papá es dolorosa, pero cuánto más lo será sin Dios. Si yo no hubiera ido a Dios, a mi referente, al Padre de las luces, hubiera vivido solo Dios sabe cómo. ¿Dónde estaría? Con odio, con amargura, con resentimiento, en desamor. Porque lo único que hubiera podido tener en mi corazón es esa rebeldía. Yo les digo a todos los padres, por mi experiencia, que instruyan a sus hijos,
que se preocupen por ellos, de llevarlos al Señor, porque Dios es el único que va a poder enderezar sus pasos. Oren por ellos. Solo Dios tiene el poder de limpiar nuestras mentes, así como limpió la mía, de toda amargura, de todo recuerdo. Hermanos, si no, yo viviría renegando de mi padre, pensando en todos los defectos que yo vi cuando estuve en su casa. Todo el machismo, toda la prepotencia, el mal ejemplo que fue como padre, como esposo. Y recordaría todo lo que hizo mal, lo que dejó de hacer por mí, viviría resentido, lo odiaría prácticamente, en pocas palabras. Pero Dios hizo el milagro precioso en lo más profundo de mi corazón. Y mi consejo como padres, hablen a sus hijos de Dios. Al acostarse, al levantarse, dice la palabra en Deuteronomio 6:7. Y les repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, pero no solo de boca. Ahí hay algo muy importante, sino de acciones. Que nuestros hijos vean nuestro ejemplo. No sirve de nada el mejor discurso cuando te pasas todo el día con gritos, con malas palabras, con insultos, no sé. Y la iglesia es para pasar el rato. Si nuestros hijos no ven un compromiso real en nosotros y un corazón contrito y humillado que lo busca, que se esfuerza por agradar a Dios, que paga un precio, ¿qué podemos esperar de nuestros hijos? ¿Qué le reclamamos a nuestros hijos? ¿Qué le podemos decir a nuestros hijos? Lee la Biblia cuando nosotros no leemos. Ora si nosotros no oramos. Seamos ejemplo, padres, madres. No descansemos, porque tenemos una promesa como creyentes. Si no, ellos van a decir, era un hipócrita. Iba a la iglesia, pero llevaba una doble vida. Hacía lo que quería. No cumplía ni los mandamientos, ni los mandatos, ni los estatutos de Dios. No se comprometía con nada de la iglesia. Y si se comprometía, no lo hacía bien. Lo hacía como para cumplir. Él es el único, hermanos, que puede hacer un cambio en tu vida, en la vida de tu casa. Padres, les hago una pregunta. ¿Queremos ser de bendición, de testimonio en nuestras casas? Seamos como Cornelio. Pueden estudiarlo en sus casas. O el centurión, quien trajo bendiciones para toda su casa, dice la palabra. Oraba a Dios siempre. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Hijos, ahora le hablo a los hijos. No tenemos tiempo que perder. Aprovechemos que tenemos padres creyentes, a los que tienen padres creyentes, a los que podemos acudir ante un momento de necesidad para pedir un consejo de parte de Dios. Hoy mi papá no está en los caminos del Señor. Ustedes tienen eso a su favor. Ustedes pueden recurrir a sus padres, a su madre. Escuché una vez de un joven con lágrimas en los ojos que decía que su padre no era un buen ejemplo, que no era un referente, todo lo contrario, hasta se avergonzaba de él. Y era algo muy duro para él. Podía ver en su corazón la tristeza de esa realidad. Aprovechen lo bueno que Dios les ha dado. No se imaginan lo beneficioso que puede ser para sus vidas y lo preciado que es hoy en día tener un padre creyente. Se los digo yo, que no lo he tenido y no lo tengo al día de hoy. No esperemos llegar al peor estado del hijo pródigo, donde nadie ya puede hacer nada por nosotros, porque ya estamos lejos del Padre, para meditar en lo que nos decían nuestros padres, para volver a nuestros padres. ¿Por qué? Humillémonos delante de nuestro Dios y no tengamos temor. Solo en sus brazos
estaremos seguros. Sepamos que Él es y será un buen Padre para todos nosotros, solo si permanecemos fiel y sinceros con Él. Él nos anhela celosamente, hermanos. Dejemos que Él haga su voluntad en nuestras vidas, porque su voluntad es perfecta. Y Él es el que está más pendiente de que nosotros regresemos, como ese padre, el hijo pródigo, que estaba atento al regreso de su hijo. Está esperando darnos ese encuentro. Corramos nosotros hacia Él, como esos niños corren hacia los brazos de su Padre. Corramos a los brazos de nuestro buen Padre, hermano. Y vamos a orar pidiéndole al Señor que nos pueda ayudar a acercarnos a Él en este momento. Que su Espíritu Santo toque nuestros corazones, toque nuestras vidas. Padre Santo, Señor Jesús, estamos cansados de vivir bajo nuestros propios preceptos, bajo nuestras propias decisiones. Padres e hijos, en este momento queremos volver a esa casa de nuestro buen Padre. Queremos que tú nos acojas, Señor, que nos recibas. Queremos echarnos sobre tu hombro. Queremos que nos beses, Señor. Perdónanos, Padre. Lamentamos todo el tiempo perdido, Señor. Pero sabemos que en ti hallaremos descanso. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor, en esta mañana. Gracias, buen Padre. Amén. Conozco un lugar donde yo necesito por siempre habitar. Es un lugar de descanso y paz, donde el gozo nunca falta y tu amor fluye en libertad. Nada me falta cuando en tus ojos veo el amor, sé que es para mí. Yo no tengo temor cuando estoy en los brazos del Padre, y si llego a caer, me consuela el saber que tú estás aquí. Yo no tengo temor cuando estoy en los brazos del Padre, y si llego a caer, me consuela el saber que tú estás aquí. He oído miles de historias acerca de cómo eres tú, y escucho tu dulce voz en la noche. En mi soledad tú me dices que te agrado y que nunca me dejarás. Eres buen Padre, así eres tú, así eres tú. Si eres tú, soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, como soy. He visto a muchos buscando respuestas por doquier, y todos buscamos respuestas que solo tú puedes dar, porque sabes mi necesidad antes de mi petición. Eres buen Padre, así eres tú.
tú, soy amado por ti, tal como soy, como soy, como soy. Y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad para mí. Y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad para mí. Eres buen Padre, así eres tú, eres tú, eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, como soy, como soy. Yo no tengo temor cuando estoy en los brazos del Padre. Y si llego a caer, me consuela el saber que tú estás aquí. Yo no tengo temor cuando estoy en los brazos del Padre. Y si llego a caer, me consuela el saber que tú estás